Muy buena chicos, estamos acá, un nuevo video aquí para el canal principal. Estamos acá con Michael y con una cara de loco. Y estuve con unos trucos y estuve saltando. Ah, y eso. Oh, damn. Lo raro que Michael no muere. Y yo quiero llegar hasta ahí arriba y quiero hacer algo. Salta, bien, no. Y no muere. Desde esa altura creo que ahí muere. Oh. No, sin las escaleras. Llega. No. Uf. Ay. Bien, no. Bueno, no te caigas. Quiero hacer esto. Cuando llegue acá abajo voy a hacer el corte y ya empezamos con el video real. ¡Y muerto! Quiero llegar a Mayfair, pero no pude. Con un helicóptero que lo saqué de la base militar, no, en realidad no, lo saqué un truco para hacerlo más rápido y que no dure tanto. Ahora tengo que ir de vuelta a Massive Bank, y voy a sacar el helicóptero, pero voy a hacer un corte. Ya volvemos. Bueno chicos, y estamos acá de vuelta y me tiré del helicóptero a ver si lo encontramos. ¿Dónde está? No te caigas. Y estamos de vuelta con este truco. Ahí. ¿Y saben lo que voy a hacer? No tengo paracaídas, no tengo el inmortal. Y voy a hacer esto. Como antes, me tiré un edificio y no me muero. A ver cómo es este. ¡Pum! Y no me muero. Oh my god. Ahí no me presenté cómo es este video, pero no sé cómo voy a subir, ¿viste? Bueno, sí sé cómo subirlo, pero no sé en qué serie, ¿viste? ¿Es serie GTA 5 normal o serie haciendo locuras? No lo sé. Me voy a tener que decidir... Mierda. Y creo que vamos a un corte. Estamos acá de vuelta con el Rapid GT, como un Dragon Ball Z GT, y vamos a hacer como el primer capítulo. Bueno, de hacer locuras, vamos a entrar acá a la base militar y a ver qué nos sale. Estaba pensando ir por la ruta fácil que es ahí o por la ruta difícil que es ahí. Después, si muero o pasa algo, salgo vivo, voy a regresar, voy a hacer lo mismo, pero en vez de acá voy a hacer con la ruta fácil. A ver qué nos sale. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no! No me morí. Tuve una suerte. Claro, ahora el audio está dañado y va mucho más lento. Y ese es un militar. Recuerden que no estoy inmortal. Aunque sé los trucos, no estoy inmortal ahora. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! Sal cagando. No, en esta gun no. Hangar. ¡Sal corriendo! ¿Y qué es eso? ¿Y ese avión? ¿Y este qué le pasó? ¡Ah! Por la ruta fácil. Ahora estamos acá de vuelta, pero vamos a tomar la ruta fácil, que es por acá, y estoy con el Comet, no con el Rapid GT, con el Comet, y es por acá esta ruta fácil. Y es muy fácil porque en vez de hacer este salto de locura, que tal vez te puede explotar el coche y morir, y hacer todo de vuelta, puedes entrar acá y estos tipos no se dan cuenta.
Tardó como un minuto para reaccionar que estoy acá adentro. ¡Oh! Mierda. ¡Sal corriendo! ¡Sal corriendo! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Por acá tiene... No, sal, sal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sal cagando hostias. Erren todos los disparos, por favor. Dale, dale, dale. Oh my god, ya está el tanque. Sí, no, no. ¡Tieto! No. No ha funcionado ni las dos formas. ¿Qué pasa acá? Que fui a lo loco y todo eso, tranquilo o loco, no me acuerdo, no sé. No entiendo. Bueno. Ah. Y Michael sigue estando más feo a la cara. A ver, vamos a ver cómo está. Horrible, Michael. Hay medio bigote ahí, de sangre. Ah. ¡Vos tú! No, 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 tú, espera. Hola, señora. ¿Vas a cortar el pelo, sí o no? Este me gusta, estilo Michael Jackson. Haceme crecer el pelo. No sé si se va a notar en el video, pero ahí están saliendo partículas de... Y esto, haceme crecer el pelo con tu mágica tijera. Gracias. Ahora voy a salir de este lugar. Este lugar más feo. ¡Alaba! Vale, arranca, arranca. ¡Sal corriendo! ¡Al bosque! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah, puh! ¡Oh, shit! Sacando. Dale, 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 dale. ¡Oh, no! Me voy a esconder acá. ¡Corre, dale! ¡Escóndete, escóndete! No se me vea. Lo perdí, vamos. Estoy más tranquilo. Ya vamos a terminar el vídeo de hoy, pero ahora no, muy pronto. Entre un rato voy a terminar. Entre 2 horas no. Entre 2 horas no. ¿Cómo voy a terminar de 2 horas? Marcamos en mi... Acá. Acá.
Bueno chicos, si escuchaban un timbre es que era un amigo. Y ahora tiene que venir el taxi. Ahí está. Si le dan mucho me gustas, le podemos empezar una nueva serie que se va a llamar GTA Random. O sea, y todo sigiloso acá. ¿Por qué no? Ahí. Ahí está mi vehículo. Pegasus. Mi vehículo. Yo siempre, antes que no... no! No me vas a quitar. Siempre hacía esto. Había un tipo acá. Espera, esperen que... Acá está... ¿Dónde estaba el helicóptero? Acá. Ahí estaba. Y este tipo siempre estaba ahí. Y aproveché que este estaba en Forever y tenía la cabeza muy cerca de eso. Y y siempre dice... Y a la muerte de todos. Uh. A ver si llegamos por ya. Ah, voy a hacer esto en vez. Voy a hacer el salto más grande. Voy a ir a un corte, ¿viste? Y cuando llegue, ¿viste? A ir a lo más arriba, ya vuelvo. Y ya volvemos y ya estamos arriba de acá, de las nubes. Y esto. ¿Cuándo me tiro? Pongan los comentarios. Cuando me ponga velocidad baja, todo eso, yo creo que va a durar un montón. Entonces me tiro en 10. Mira, voy a contar una cuenta regresiva de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Ostras! Ay, Dios mío, voy a pegar un golpe si no abro el paracaídas. Paracaídas encima, digo. 2, 1, ¡ya! Fuck. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Denle like, suscríbanse a mi canal y like para más. ¡Chao!